inicio a la conferencia comentándoles cuál es el temario del día de hoy. Vamos a hablar primero de forma muy breve sobre lo que es la Semana Internacional de Coaching. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de qué es el coaching en específico y después nos vamos a enfocar en los aspectos básicos que construyen el éxito de un proceso de coaching. Finalizaremos mencionando por qué es importante trabajar con un coach que tenga una credencial de ICF y con esto vamos a dar por terminada nuestra conferencia, que tendrá una duración de 1 hora. Agradezco a todos ustedes su presencia y les recuerdo que si desean hacer preguntas pueden seleccionar la herramienta de mano que tienen ustedes ahí. Hay una forma de mano que está levantada, ella la pueden seleccionar. Con eso yo les voy a habilitar el micrófono. Y otra cosa que pueden ustedes hacer, si su micrófono no les permite hablar o no tienen un micrófono habilitado en su computadora, es escribir en el chat. Yo iré viendo los mensajes que allí me escriban y daré respuesta a los comentarios que ustedes coloquen en este lugar. La Semana Internacional de Coaching, como les comentaba, es un evento que se lleva a cabo por parte de la International Coach Federation. Es la asociación de coaches más grande a nivel internacional. Contamos con más de 26,000 miembros que se encuentran en más de 130 países y el motivo por el cual existe esta asociación, por el cual se funda, es buscar la profesionalización del coaching. A diferencia de otros estudios, como son los estudios universitarios, que están normados por las universidades, por instituciones educativas, por colegios de profesionales, la enseñanza del coaching es hasta este momento una enseñanza libre, en donde cada escuela o persona que desea impartir esta formación lo realiza desde sus intereses y conocimientos propios, buscando cuál es la mejor manera de realizar esta función. La International Coach Federation busca, respetando las diferencias con las que cada persona haya sido formada, que todos nos enfoquemos bajo un mismo código de ética y desempeñemos nuestro trabajo considerando 11 competencias que son básicas conforme a lo que esta asociación ha determinado en consenso con todos sus miembros, competencias que son básicas para que el desempeño del coaching sea un trabajo profesional. Durante la Semana Internacional de Coaching, todos los coaches miembros de la asociación donamos talleres, conferencias, cursos, diversos eventos en general que están orientados a que las personas conozcan qué es el coaching y cuáles son los beneficios que esta disciplina puede aportar en el aspecto profesional, en el aspecto personal y también en el aspecto educativo. Si no hay comentarios hasta el momento, me voy a enfocar en dar una pequeña explicación de qué es el coaching conforme a lo que ICF nos ha definido como coaching. Todas las definiciones, código de ética y competencias, si bien son definidas por la asociación, son consensadas con los miembros que desean participar en estos análisis para llegar a algo que tome en consideración las ideas de todos los miembros. ICF define como coaching un proceso creativo, estimulante, y habla de que un proceso que sea de colaboración, porque lo realiza el cliente y el coach. Tiene que ser un proceso conjunto entre ambos, no lo hace el coach solo ni el cliente solo, y lleva a la persona a que pueda llegar a su máximo potencial personal y profesional. Esta es la definición que tenemos hasta este momento como coaching. Es importante que veamos que para que esto pueda ser un proceso creativo y estimulante, el coaching genera espacios de crecimiento y de desarrollo a través de la reflexión. Y esta reflexión se da durante la sesión de coaching, durante el tiempo en el que el coach
y el cliente están hablando, y también cuando la sesión termina, cuando se da por concluida, porque la persona se lleva actividades que ella misma ha propuesto realizar entre una sesión y otra. La misma realización de ellas le genera reflexión, pero adicionalmente las personas se llevan algunas ideas de la sesión que estuvieron conversando, y posteriormente, cuando regresan a la sesión siguiente, ha habido un proceso reflexivo entre lo que ellos estuvieron pensando y la aplicación de las acciones que cada uno de los clientes propuso realizar. Esta reflexión permite al cliente tomar conciencia de la situación en la que se encuentra en este momento y cuáles son los elementos que le impiden conseguir lo que ha pensado que desea alcanzar, las metas que se ha establecido. De allí que cuando reflexiona sobre ello, encuentra la manera de retirar estos obstáculos y que sea más fácil llegar al punto al cual desea llegar. La reflexión, sin duda alguna, en un proceso de coaching se realiza a través de preguntas, que es el método más común, ir preguntando al cliente sobre los aspectos que el cliente va conversando durante la sesión. Sin embargo, los coaches tienen diferentes herramientas para aplicar que permiten al cliente llevar a la reflexión. Puede ser que el coach solicite al cliente que hable sobre determinado tema y este conversar le lleve a reflexionar sin ninguna pregunta. Puede ser que le pida que realice alguna actividad o dinámica dentro de la sesión, etcétera. Elementos que el coach conoce a lo largo de su formación y que le permiten ayudar al cliente a que reflexione. ¿Cómo funciona el proceso de coaching de forma general? Bueno, en lo personal, a mí siempre me ha gustado representarlo como un camino. Nosotros nos encontramos en un punto y queremos llegar a otro lugar, no importando de dónde estamos partiendo ni a dónde queremos ir, pero sabemos que estamos aquí y queremos llegar a otro sitio. Para poder hacer ese camino, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. O sea, es claro cuál es el camino, o por lo menos tenemos cierta claridad en cómo llegar a ese lugar. Voy a poner un ejemplo. Si yo deseo ser médico, es claro que tengo que cursar esa carrera en una institución educativa, en una universidad, para poder llegar a ser médico. Ya podremos entrar en detalles de cómo escojo la escuela o de en qué horario podré estudiar, etcétera. Pero me es claro que para poder llegar a ese lugar, yo requiero tomar ciertos estudios que me lleven a tener los conocimientos necesarios para poder ser médico. Así como este ejemplo, podemos decir que en la generalidad todos los clientes saben a dónde quieren llegar y tienen una idea clara de cuál es el camino. Lo que sucede es que a la mitad del camino y en diversos lugares del camino, junto, antes, después, aparecen elementos que hacen que nuestro cliente encuentre dificultades para llegar a ese lugar. Algunos de estos elementos son propios o naturales de lo que queremos lograr. Si yo deseo en este momento inscribirme en la universidad para ser médico, pues tendré que considerar que requiero un promedio, tendré que saber que requiero reunir ciertos requisitos y bueno, no podré llegar a ser médico mañana que me inscriba. Pues será necesario que curse un determinado número de años para lograr esto. Entonces, algunos de estos elementos que van apareciendo en el camino no necesariamente son obstáculos, simplemente son elementos que yo sé que debo afrontar para conseguir mi meta. Pero algunos otros son obstáculos desde mi percepción como cliente. Es difícil para mí poder manejar esa situación de forma que pueda yo llegar a donde deseo. Y estas dificultades o estos elementos que aparecen obstruyendo el camino y que coloqué con estas nubecitas son precisamente donde el coach se sienta a conversar
con el cliente para que pueda identificarlos y resolverlos. Ok, a ver, me dicen que se detuvo la presentación. Andrea, ¿me sigues escuchando? Me gustaría que me escribas si me sigues escuchando. Si me escuchas, Andrea. Me gustaría saber si alguien más de las personas que está aquí pudiera decirme si, ok, ya Andrea me dice que ya se corrigió el problema que tenía. Ok, perfecto, gracias. Entonces, comentaba que el coach precisamente trabaja con el cliente en esos lugares en específico donde el cliente ve dificultad para poder avanzar y poder continuar. Y el cliente a lo largo de la reflexión encontrará formas de manejar esto, de eliminarlo, de modificarlo, dependiendo de la situación que sea y dependiendo de la manera como el cliente maneje este tema. Cada cliente lo hará de forma especial dependiendo de su propia personalidad. Es importante que veamos que el coaching, cuando decimos que vamos a ayudar al cliente a reflexionar y que le vamos a ayudar a que quite algunos elementos que están estorbando el camino, el coaching no es consultoría, no es asesoría, no es mentoría, no es capacitación, no es formación, no es atención psicológica o psiquiátrica y tampoco es terapia. Esto es importante porque en muchas ocasiones cuando las empresas o los clientes individuales buscan contratar a un coach y están esperando que la persona les asesore, les indique qué hacer, les dé elementos de conocimiento para poder afrontar ciertas situaciones, les transmita su experiencia sobre la forma de hacer algo, técnicamente les capacite en algún tema, o hay personas que están en una situación complicada personalmente hablando, están pasando por una situación difícil y requieren que un profesional calificado en la psicología o en la terapia o en la psiquiatría les dé un apoyo específico sobre estas áreas. Los coaches pueden tener esta formación. De hecho, muchísimos coaches, aparte de dedicarse al coaching, tienen una consultoría y dan consultoría en ciertos temas o son asesores para ciertos temas, para empresas o incluso para instituciones educativas. Algunos de los coaches se han desenvuelto o pueden hacerlo como mentores. Varios son maestros o se han dedicado a la capacitación en empresas. Muchos coaches de formación profesional son psicólogos. Pero esto no significa que durante la sesión de coaching ellos van a ser consultores, asesores, mentores, formadores, etcétera. En la sesión de coaching, única y exclusivamente la persona, el profesional que está realizando la labor, se va a dedicar específicamente a hacer coaching. Sin importar que sepa todo esto, él únicamente se va a dedicar a esta actividad. Vamos a verlo más adelante, pero lo menciono en este momento. Es importante dejar en claro para nuestros clientes hasta dónde llegan nuestros límites en el sentido de lo que podemos hacer durante la sesión de coaching. Si mi cliente me quiere contratar para varias cosas, pues entonces tendrá que quedar claro que en la sesión de coaching solo voy a hacer coaching, independientemente de que yo pueda dar cursos de capacitación a la empresa o independientemente de que pueda ser mentor de alguien o pueda darle consultoría sobre otros temas. Pero en la sesión de coaching única y exclusivamente me voy a dedicar a hacer coaching. No puedo hacer otra cosa más que esta actividad. No sé si hasta aquí hay dudas o preguntas. Si no hubiera ninguna, me voy a centrar en el tema específico de nuestra sesión, que son los 5 aspectos que constituyen el éxito de un proceso de coaching. Entonces me gustaría saber si alguien tuviese alguna pregunta, como les decía, levantar su mano o anotarla en el chat, y si no, entro ya directamente al tema.
Recuerden que en cualquier momento pueden anotar en el chat sus comentarios. El primero de estos aspectos es el análisis previo. Y este es un análisis que toda organización debe de realizar. Finalmente, la organización va a pagar por un servicio que alguien le va a dar. Y es importante que estemos ciertos de que este servicio es realmente lo que la empresa necesita. Si yo soy el empresario, aquí tengo personas que son coaches, pero tengo personas que no son coaches y que están en posibilidad de solicitar un servicio de coaching. Si yo voy a requerir a un coach, tengo que tener certeza de por qué coaching. Entonces es muy importante hacer un análisis previo. ¿Por qué voy a escoger coaching y no voy a escoger otra cosa? ¿Qué es lo que el coaching me va a dar? Que por lo tanto es importante que yo contrate a un coach en este momento. ¿Cómo me va a ayudar en esta situación en la que estamos trabajando? Para esto también es importante que la empresa o la persona en lo individual sepa qué quiere resolver, cuál es el tema a trabajar para saber si ese tema puede resolverse o no dentro del ámbito del coaching. Mencionábamos quizá pueda necesitar mentoría, capacitación, etcétera. ¿Qué es en específico y por qué voy a elegir el coaching? Cuando estamos hablando de empresas, también es importante saber quiénes van a recibir el coaching, quiénes van a participar dentro de los procesos, si va a ser una persona únicamente, si va a ser todo un grupo, si va a ser un equipo de trabajo, si va a ser un grupo de personas que ocupan determinada posición en una empresa. Y además de saber que estas personas serían los candidatos para participar en el proceso de coaching, saber si dentro de esto ellos tendrán que reunir alguna característica o requisito en particular. Voy a poner un ejemplo. En una empresa podemos tener 50 gerentes, pero solo estamos eligiendo a aquellos que están en un plan de desarrollo para que participen en el proceso de coaching. Entonces, es importante enfocarnos a quiénes son quienes lo van a recibir y por qué, cuál es la situación en la que se encuentran por la cual son candidatos para participar en este proceso. ¿Qué es lo que nosotros esperamos ver cuando el proceso de coaching termine? ¿Cuál es el resultado que yo estoy pensando obtener? Si hoy estoy en el punto A, cuando termine el proceso de coaching, ¿a dónde creo yo que voy a estar? ¿Dónde está mi punto B? ¿A dónde me va a llevar este proceso? Si yo ya sé a dónde estoy y a dónde quiero estar, y he pensado que dentro de las actividades que puedo realizar para llegar ahí está un proceso de coaching, tengo ya cierta claridad sobre lo que va a pasar. Hay algunos otros elementos que vamos a ver en los puntos siguientes, pero por lo menos yo como cliente, como persona que voy a contratar este servicio, sé que estoy aquí, voy a otro lugar y que el coaching es algo que me va a poder ayudar para hacer este caminar para llegar al otro sitio. Es posible que las personas no se requieran únicamente coaching, sino que necesiten algo adicional. En el ejemplo que comentaba de los gerentes, es probable que estos gerentes, adicionalmente al coaching, requieran desarrollar alguna actividad, alguna habilidad, perdón, en específico, y para el desarrollo de esa habilidad o de varias habilidades, requerirán participar en proyectos, requerirán tomar una formación específica, acudir a algún tipo de taller, etcétera. Entonces, es importante que veamos, ¿es coaching más qué cosas para que yo pueda llegar a ese sitio a donde quiero? Para que como empresa me pueda llevar a la gente y colocarla donde estoy pensando que va a llegar, o de manera individual si yo quiero el coaching para mí, si no soy una empresa, si no soy una persona individual, a dónde es a donde quiero llegar. Y como este coaching, junto a lo mejor con otros elementos, me va a ayudar a que llegue a este sitio. Si yo soy el coach, es importante que se lo pregunte a mi cliente y que les diga, a ver,
¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué piensas que mis servicios como coach te van a ser útiles? ¿Qué es lo que estás esperando una vez que yo llegue? ¿Cuáles son los elementos que a ti te gustaría lograr? Etcétera. Una vez que estamos preguntando todo esto, hacemos que el cliente reflexione y vea si realmente lo que como coach yo le ofrezco es lo que satisface la necesidad que tiene. Ok, Andrea, vi que me anotaste que se volvió a detener tu equipo. Creo que ya están de nuevo de regreso, ¿verdad? Ok, gracias, Andrea. Entonces, me gustaría saber si en este tema del análisis previo hay alguna duda o si alguien tuviera algún comentario que hacer con respecto al análisis previo, si han ayudado a alguien a realizar este análisis los coaches o por el contrario, las personas que están en empresa, si me pudieran participar. No les dé miedo, de veras, pueden anotar todos sus comentarios, no hay problema. Ok, mientras se animan a participar, voy a ir al siguiente punto. Y el siguiente punto habla de claridad. Una vez que se ha hecho el análisis, es importante tener claro, estamos ciertos, después como resultado del análisis, de que el proceso de coaching es lo que el equipo, la empresa, la persona requiere. Hay total claridad, no hay dudas, no hay sentimiento de sí, yo creo que sí, pero pues a lo mejor podríamos hacer otra cosa distinta y resultaría lo mismo. Si sí estamos claros, tenemos la primera palomita, sabemos de dónde arrancar. ¿De dónde partimos? Aquí de dónde partimos, estoy hablando desde muchos aspectos. El primero es, generalmente los procesos de coaching tienen algún tipo de indicador, objetivo, meta, cumplimiento de ciertos elementos. Entonces, cuando estamos en el proceso de coaching es importante saber cuál es el objetivo del proceso y cuál es la meta. Y en este caso, cuando hablo de dónde partimos, me refiero a tenemos el punto inicial porque no podemos evaluar algo si no sabemos de dónde estamos. La meta es que las personas incrementen las ventas. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos en el tema de ventas? Pero ¿dónde estamos con cada quien? ¿Cómo está cada una de las personas que participa en este proceso de coaching en el tema específico de incrementar las ventas? Porque puede ser que en un proceso de coaching haya alguien que sea un excelente vendedor y solo necesite moverse un poquito para llegar a vender, como podemos tener a alguien que pueda ser una persona que se le dificulta más realizar esta actividad y obviamente estamos partiendo con cada uno de lugares diferentes, aunque el proceso esté enfocado a incrementar las ventas y ese sea el indicador que nos va a permitir ir evaluando los avances, tenemos que saber de dónde partimos. Si es el desarrollo de habilidades, tenemos que saber dónde está la persona en la habilidad en específico que tiene que desarrollar. Si estamos hablando de que la persona va a cambiar un comportamiento o tiene que hacer alguna modificación de comportamiento, ¿dónde se encuentra en este momento? Esto es importante porque si no, no podremos hacer una evaluación clara y además una evaluación cierta si no sabemos cuál es nuestro punto de arranque. Es importante también que la empresa y el coach tengan claridad en cómo va a ser el proceso. Y aquí para los coaches que pertenecemos a ICF, el código de ética y la primera competencia nos marcan el hecho de definir claramente cómo es nuestro proceso, cómo es la logística que vamos a realizar, cuántas sesiones, cómo se distribuyen, qué duración tienen, cada cuándo se realizan, si son presenciales, virtuales. Toda esta parte es importante que quede clara, tanto para el cliente como para el patrocinador, para la gente de recursos humanos, para el coach, etcétera, para todos.
pero también es importante que a la gente le quede claro cómo va a participar en el proceso, qué es lo que le toca hacer en cada uno de los pasos. De lo contrario, vamos a tener personas que no van a saber que tenían que hacer algo, o personas que creen que tienen que hacer más cosas de las que les correspondía hacer. Esto es particularmente importante cuando estamos hablando del cliente. El cliente es necesario que conozca que va a acudir a un número X de sesiones, que estas sesiones se realizarán en ciertos horarios. Si él va a colocar la agenda o alguien más va a agendar las sesiones, que sepa cómo se va a llevar a cabo el proceso, qué dinámica es la que se sigue, qué compromisos son los que él adquiere cuando participa en este proceso, y me refiero a los compromisos propios con el coach, pero también a los compromisos que la empresa le establece, compromisos conforme a la puntualidad, a la cancelación de sesiones, a la ausencia de las mismas, etcétera. También es importante que tengamos claridad en el objetivo del proceso. Y cualquiera mira, bueno, pues es que es muy claro, si no sabemos el objetivo del proceso no podemos hacer coaching. Pero para los coaches, cuando hablamos de lenguaje y de palabras, siempre decimos que es importante validar lo que entendemos. La palabra puede ser la misma, pero la estamos entendiendo cada quien de forma distinta. El objetivo tiene que quedar perfectamente claro, y junto con la claridad del objetivo, es importante que tengamos claridad en las metas de ese objetivo y en la forma en que van a ser evaluadas. ¿Qué se evalúa dentro de la sesión y qué evalúa la empresa? ¿Con cuántas frecuencias se realiza esta evaluación? ¿Cómo sabremos que cada vez que se evalúa, cómo conoceremos el resultado para saber de qué forma vamos avanzando, cómo es que vamos a ajustar esto? Y también dentro del proceso de coaching, el coach es importante que señale si hay sesiones en las que se van a revisar estos logros, si se va a hacer evaluaciones sobre el proceso y sobre las metas cada determinado tiempo, etcétera. Y otro punto que a mi juicio es fundamental y que a veces no toca al coach, pero que sí toca siempre a la empresa y que muchísimas veces el coach puede colaborar con ello, es cómo comunicamos que va a darse un proceso de coaching. Y los coaches que ya lo hayan trabajado, creo que van a estar de acuerdo conmigo en la forma en que la empresa le comunicó al cliente que iba a ir al proceso, genera en él cierta emoción, cierta reacción, que hace que la persona llegue a nuestro proceso con mucha mayor disponibilidad, o por el contrario, con menor interés o definitivamente con una postura negativa para participar. Aquí estamos hablando de la comunicación y no me quiero quedar únicamente en la comunicación que la empresa le hace al cliente. Tú vas a participar en una sesión de coaching, sino cómo lo comunica y lo difunde a los demás. Porque a veces al cliente en particular a lo mejor nada más le dicen que van a ir a una sesión, pero los demás tienen una idea diferente de lo que va a ser la sesión de coaching. Y entonces empiezan a comentar con sus compañeros: ah, ya viste, lo mandaron a la sesión de coaching. Es que en la sesión de coaching mi jefe ya me dijo que en la sesión de coaching lo que hacen es... Y la persona empieza a explicar lo que cree, lo que entendió, que puede ser positivo o puede generar una reacción negativa en los propios compañeros de esta persona. Es que nada más van a coaching a los que van a despedir. Es que nada más van a coaching los que tienen problemas. Es que están mandando a coaching a aquellos que no han obtenido resultados. Por el contrario, podemos tener expectativas de diferente tipo y que las personas piensen que llegar a la sesión de coaching implica un aumento de sueldo, una promoción dentro de la empresa, algún tipo de beneficio económico, y cuando llegan: oye, pues es que a mí me dijeron que yo iba a venir a la sesión de coaching y que después íbamos a tener un bono, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante el tener claridad en la comunicación. ¿Qué comunico? ¿Cómo lo comunico? ¿De qué manera lo comunico?
todos los detalles es importante que se tengan total y absolutamente claros para que esto haga que la organización como tal, que va a soportar a quienes están acudiendo a las sesiones de coaching y la persona en específico que está participando, tengan total certeza de qué sucede y no haya expectativas positivas o negativas que puedan afectar el proceso. Ok, Andrea, ya vi que volviste a tener problemas con tu sonido, pero que ya estás aquí. Qué bueno que ya regresaste con nosotros. Ok, el siguiente punto, que de alguna forma se relaciona con la claridad, son los compromisos. Están puestos por tipo de persona, pero los podríamos clasificar de diferente forma. ¿Cuál es el compromiso por parte de la empresa? Muchas veces la empresa adquiere los servicios de un coach, piensa que el proceso de coaching va a ser muy útil, pero ¿qué sucede cuando nuestro cliente empieza a cambiar? ¿Qué sucede cuando nuestro cliente empieza a asumir otra posición, otra responsabilidad, otra manera de resolver? Y entonces la empresa no tiene una continuidad sobre este tema. Ok, hacemos coaching, yo vengo y te doy las sesiones de coaching, pero ¿y qué va a seguir después cuando la persona regrese? ¿Qué va a pasar en la empresa cuando las personas estén aquí y estas personas hayan tenido un cambio? Hace poco me tocó vivir una experiencia. Yo no era el coach, me tocó vivirlo a través de otra persona, compañero coach, en donde le pidieron un proceso para dar apoyo a un proceso de promoción de 4 o 5 personas que estaban ya prácticamente listas para ser promocionadas, y entonces iba a entrar un proceso de coaching para acompañarlos y ayudarlos en la promoción. Sucede que una vez que estas personas entran al proceso de coaching y empiezan a avanzar en él, pues la empresa se da cuenta que en la realidad estas promociones que en su momento había ofrecido a los participantes, pues no se van a poder realizar en tan corto plazo como lo había previsto. Y sin embargo, no lo menciona a los participantes, no da una explicación del tema, pero tampoco ve si podrían existir otras opciones. Espera que el proceso de coaching termine y bueno, pues da por sentado que las personas esperarán a ver qué sucede y no hay una solución. Entonces, estas personas coincidentemente hablan posteriormente con el coach en una sesión de cierre que este coach realiza un mes después, y lo primero que dicen es, bueno, es que yo ya he hecho lo posible y lo imposible, he cumplido todos los objetivos, he llegado a todo, y por parte de la empresa no recibo ninguna respuesta, ni positiva, ni negativa, ni de ningún tipo. Entonces es muy importante que haya un compromiso por parte de la empresa desde el momento en que empezamos las sesiones de coaching, y hay un compromiso para llevar todo el proceso, pero también un compromiso para recibir a la persona que está en el coaching, que va a lograr ciertos objetivos y que va a incorporarse a la empresa con una nueva forma de hacer, con una nueva forma de mirar las cosas. Entonces, es importante ser consciente de la empresa de, bueno, y ahora que los recibas, ¿qué va a suceder? ¿Qué vas a hacer con ellos? Hay compromisos por parte del cliente, que es importante que el cliente esté consciente y desde un inicio diga si puede cumplirlos o no. La asistencia a las sesiones, el realizar las actividades que él mismo proponga dentro de la sesión, el hacer la reflexión y participar, porque una cosa es estar y estar puntual, y la otra es participar, o sea, estar 100% enfocado a la sesión y hacer la reflexión y la conversación.
también es importante ver que el cliente esté cierto de que las agendas pueden tener cambios, pero se va a llevar a cabo todas las sesiones, etcétera. En ocasiones los clientes no conocen el compromiso, pues sea porque, como veíamos antes, no se les comunicó con claridad, o sea porque piensan que esto es una actividad más y si en determinado momento pues no pueden, la empresa simplemente les va a eximir. Ah, bueno, llegaste hasta la sesión 8, pero te salió un viaje a Estados Unidos, pues dejas ahí y ya no regresas al proceso de coaching nunca. Es importante saber qué va a suceder, o sea, cuál es el compromiso que tiene el cliente y en qué momento estos compromisos pueden tener algún tipo de variación o si no pueden tener ninguna. Hay empresas, por ejemplo, en las que si el cliente no acude a su sesión de coaching, a él le cobran la sesión de coaching. Entonces la gente de recursos humanos está dando seguimiento a la asistencia continua y todo el tiempo están preguntándole al coach, oye, llegó esta persona, y el coach va dando sus listas de asistencia, si llegaron, si llegó él, si llegó ella, etcétera. Porque si alguien no llega, le cobran la sesión. Entonces, es muy importante en cada empresa y en cada proceso definir cuáles son los compromisos que el cliente tiene y cómo es que estos se pueden cumplir y en qué momento estos compromisos pueden soltarse, pueden no existir, pueden cambiar, bajo qué circunstancias y cómo. Y obviamente que hay un compromiso importante que es el compromiso que el coach tiene con la empresa, ¿sí? ¿Cómo voy a atenderlos? ¿De qué manera voy a dar seguimiento? ¿Cómo voy a presentar los resultados? ¿Cómo voy a estar recibiendo llamadas? ¿Cómo me voy a coordinar con la gente de la empresa? ¿A qué me comprometo o a qué no me comprometo? Y esto es muy claro desde a qué me comprometo cuando yo digo que voy a hacer algo y también a qué me comprometo con los resultados de mi proceso de coaching. ¿Qué realmente puedo ofrecer y qué no puedo ofrecer? Hay ocasiones en que los coaches no dimensionan esta parte y entonces empezamos a tener algún tipo de problemas con las empresas porque dicen, es que tú me dijiste que tú con este proceso de coaching ibas a llegar a este lugar. Es muy importante que quede claro cuál es exactamente el compromiso que el coach está asumiendo con su cliente y lo ideal, lo recomendable, de hecho no los recomienda ICF, pero independientemente se los comento yo, lo ideal es que exista un contrato escrito en donde queda muy claro qué sí vamos a hacer y qué no. Hay, por ejemplo, problemas cuando hablamos del tema de confidencialidad. ¿Qué es lo que yo me comprometo como coach a proporcionarle a la empresa o qué es lo que la empresa entendió que yo le iba a proporcionar? Entonces, es importante que los compromisos queden lo más claro posibles. Después del compromiso tenemos la evaluación. Y por evaluación vamos a ver la evaluación de los objetivos del proceso. Cuando iniciamos nuestro proceso de coaching dijimos que había unos objetivos, los que fueren, los que hubiéramos definido. Entonces es importante que tengamos algún método, cada quien el que considere como coach y muchas veces el que se haya validado con la empresa y con el cliente. ¿Cómo vamos a evaluar estos objetivos? ¿Cómo vamos a irlos midiendo? A veces los objetivos la misma empresa nos puede proporcionar la forma de medirlos porque están relacionados con objetivos de la misma empresa. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del incremento de ventas, pues la misma empresa tiene forma de evaluar si estos objetivos se cumplen o no. En alguna ocasión me tocó un proceso de coaching en el cual se buscaba aumentar el nivel de atención de servicio a los clientes internos y externos. Y había una medición por persona. Entonces, el cliente que yo tenía, mensualmente le entregaban el resultado de su medición y le decían, mira, esta es la calificación, este es el objetivo, la meta y así llegaste en tal porcentaje. Ellos tenían ya un esquema y la calificación fue tal. Entonces, en determinadas sesiones de coaching, la primera sesión de coaching de cada mes,
yo tenía los resultados y entonces podíamos ir viendo tanto mi cliente como yo cómo estos resultados se iban moviendo, porque además era una medición individual. Por lo tanto, él podía ver por qué le habían calificado de esta manera, cómo se estaba moviendo esta calificación y podíamos analizar en la sesión de coaching qué era lo que estaba pasando, por lo cual no se lograba el objetivo o por el contrario, por lo cual se había logrado de manera extraordinaria dependiendo. Entonces, es muy importante evaluar los objetivos durante todo el proceso, evaluarlos al inicio, al final, pero sobre todo poder llevar con nuestro cliente una medición continua para ver cómo vamos avanzando. Obviamente que como coaches hay una evaluación que hace la empresa, que es la evaluación que nos aplica como proveedores de un servicio. Y es importante, me regreso a los compromisos y a la claridad, que estemos ciertos de cómo se nos va a medir como proveedor. ¿Qué es lo que se nos va a pedir para evaluarnos como proveedores? ¿Qué tenemos que cumplir? ¿De qué forma? ¿En qué tiempos? ¿Bajo qué criterios? Etcétera. De manera que nosotros realicemos lo que sea necesario conforme a lo que la empresa solicite para que se pueda realizar esta evaluación. Todas las empresas están en derecho de evaluar a sus proveedores bajo los criterios que apliquen. Probablemente, dado el servicio que nosotros prestamos, sea necesario hacer algunos ajustes en la evaluación, pero nosotros pasamos también por ese proceso. Y es importante que al cierre de nuestros procesos de coaching, quizá un mes después de que los hayamos cerrado, dependiendo de cómo hayamos acordado con la empresa, evaluemos el impacto del proceso y hasta donde sea posible el impacto del proceso en los objetivos de la empresa. Hay momentos en los que el proceso de coaching no está relacionado con objetivos de la empresa y menos aún con objetivos estratégicos de la compañía. Pero es muy importante que siempre que esto pueda realizarse, veamos cómo lo que el cliente está cumpliendo, el objetivo que se le marcó y en el cual está logrando las metas que se le pidieron, está relacionado con objetivos de la empresa, que pueden ser objetivos de área, objetivos de departamento, de dirección, y con los objetivos estratégicos. Esto va a permitir que podamos enlazar nuestro trabajo con los objetivos de la compañía y que en determinado momento podamos hacer la evaluación del ROI de los servicios de coaching. Y entonces podamos ver lo que la empresa está invirtiendo en el proceso de coaching y los beneficios económicos que la empresa está obteniendo por este proceso, en la medida en que este proceso impacte, porque no necesariamente impacta en el 100%, pero de qué forma este proceso está impactando esos objetivos. Entonces, es ideal que siempre, desde el principio del proceso, ustedes identifiquen junto con la empresa si esto que les están solicitando puede estar relacionado con los objetivos de la compañía y en específico con objetivos estratégicos para ver cómo el coaching genera impacto. Ahora, es cierto que en muchas ocasiones el proceso de coaching no va a impactar estos objetivos o no va a tener quizá un impacto significativo o hay varios elementos que participan de este impacto, no solo el coaching, sino diferentes acciones que la empresa está realizando. Sin embargo, sí es importante que podamos ver hasta qué punto lo que estamos haciendo en coaching puede impactar por lo menos a los objetivos del área, si es que no podemos tener impacto en los objetivos estratégicos. Y esto dependerá del tamaño del proceso, del número de personas, de la meta que nos están solicitando, etcétera. Y el último de los 5 puntos es el de la actuación ética. Actuación ética puede tener muchas formas de verlo, muchos puntos para observar. Yo menciono 4 aquí y me voy a detener después de esto precisamente para hablar sobre los beneficios de contar con coaches credencializados. Pero
Cuatro aspectos que yo creo que son válidos para hablar de actuación ética. El primero es que mi proceso de coaching se enfoque a las metas que se acordaron. Es probable en algún momento que el proceso de coaching tenga que reenfocar las metas. Entonces, habrá que ver si las metas cambian y volver a establecer un punto de partida y unas metas nuevas. Pero generalmente cuando se trabaja en empresa, la empresa y nuestro cliente definen cuáles son las metas y sobre de esas se realiza todo el proceso. Entonces, es importante que mi proceso de coaching se enfoque a las metas que se acordaron. También dentro de la actuación ética está el hecho de que el coach ayude al cliente a reflexionar y a tomar sus propias responsabilidades, a que el cliente identifique los aspectos en los cuales puede trabajar y se haga responsable de hacer lo necesario para que estos aspectos cambien y lo lleve hacia donde él desea llegar, hacia la meta establecida. Obviamente, estamos hablando de que todo lo que es soluciones, acciones, estrategias, ideas, etcétera, serán generadas por el cliente. Ya hablábamos al principio de la diferencia entre coaching y consultoría. Decíamos que no es consultoría, no es mentoría, etcétera. Entonces, las soluciones, las acciones, las estrategias, todo lo que se genere está generado por el cliente. El coach le acompaña a reflexionar, dispara ciertos elementos que llevan a la reflexión, mas no es el que aporta las soluciones o las acciones o quien dirige la conducta del cliente. Simplemente le ayuda a que reflexione sobre los elementos que le van a ayudar a definir todo esto. Y por último, estamos hablando de que el coach actúe con apego a la ética y a los compromisos que haya establecido en contratos, convenios, etcétera. Sean escritos o sean de palabra, porque muchas veces me van a decir, es que yo no hago ningún contrato, yo hago un contrato verbal, yo le digo qué es lo que va a pasar. Bueno, pues en el contrato verbal, si no hay ningún documento escrito, en el contrato verbal y en el convenio verbal hay un compromiso y el coach está obligado a cumplir con esos compromisos. Aquí es donde me detengo un momento para mencionar que los coaches que estamos afiliados a ICF tenemos que cumplir con un código de ética que norma nuestro hacer en relación al cliente, en relación al patrocinador, a la empresa, también con relación a nuestros coaches, colaboradores, colegas nuestros, con relación a aspectos éticos en cuanto a la confidencialidad, en cuanto a la venta de nuestros servicios, etcétera, que es importante que si las empresas están interesadas en conocer este código de ética, pueden hacerlo entrando a la página de ICF. Ahí está el código de ética, ustedes lo pueden consultar y pueden ver cuáles son los puntos a los cuales los coaches nos comprometemos cuando nos adherimos a este código de ética. Y también es importante identificar que los puntos que estoy mencionando aquí, como el enfoque y el seguimiento a las metas acordadas, la reflexión, la orientación hacia el cliente, el respeto total del cliente y el considerar que el cliente tiene todas las respuestas, etcétera. También, aparte de que algunos puntos están en el código de ética, forma parte de las 11 competencias que los coaches de ICF usamos dentro de nuestro comportamiento a lo largo de las sesiones de coaching. Esto es posible verlo también en los coaches que han obtenido una credencial, ya que van a pasar por exámenes teóricos y prácticos que les permiten demostrar que conocen y aplican tanto el código de ética como las 11 competencias. Y por mi parte, hasta aquí llegan los 5 puntos
que permiten que un proceso sea exitoso. Como les comentaba, hablamos de un análisis previo por parte de la empresa en el cual el coach puede ayudar a la compañía o a la persona para ver si coaching es la mejor opción para el tema que van a tratar en este caso. Estamos hablando de la claridad de cómo va a ser el proceso, de dónde partimos, hacia dónde vamos, los compromisos que va a establecer el cliente, que va a establecer la empresa, el coach, de la forma de evaluar, de la manera en que evaluaremos los objetivos, todo el proceso y el impacto del proceso dentro de la organización y de una actuación ética. Me gustaría saber si hasta este punto hay preguntas o dudas. De hecho, para terminar, solo les invito a que participen en la Semana Internacional de Coaching, tanto a nivel nacional, en nuestra página de ICF México, como a nivel internacional. Pueden entrar en Facebook, en eventos, tenemos Semana Internacional de Coaching, y ahí pueden ver todo lo que vamos a realizar. Entonces, me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta o comentario, si hay algo adicional que quisieran saber sobre procesos de coaching o algún comentario, en el caso de los coaches que nos acompañan, algún comentario sobre los procesos en los que han participado. Quedan abierta la opción del chat o del micrófono si desean levantar su mano para aquellos que gusten participar. A ver, alguien aquí nos está... Ok. ¿Podrías comentarnos el riesgo de contratar coaches? A ver, si terminas de escribir tu idea, les comento. El riesgo de contratar coaches que no estén certificados. Ok. A nivel internacional hay diferentes corrientes de coaching y hay diferentes escuelas. El problema es que esta diversidad nos ha llevado a que haya personas que no tienen una formación, podríamos decir que profunda en el tema del coaching, o por lo menos suficiente para desempeñarse. Ya no la llamaría profunda necesariamente. Cuando esto sucede, a veces, yo no voy a decir que es con mala fe de nadie, pero en ocasiones las personas consideran que con una formación de 20 horas o de 30 horas ya son coaches, llegan a hacer procesos a las organizaciones. Si a lo mejor tuvieron la suerte de haber trabajado en áreas que les ayuden a tener contacto con la persona y a ser empáticos con ella, puede ser que más o menos realicen un proceso de coaching, por lo menos respetuoso hacia la persona. Sin embargo, como no conocen las competencias, como nadie les habló del código de ética, pueden tener su propia ética, que yo no digo que no la tienen, pero vaya, nadie les dijo que había un código de ética que podía ser compartido por 20,000 coaches y que norma la manera de trabajar. Lamentablemente, la mayor parte de las veces estos coaches realizan un trabajo no tan adecuado. Las organizaciones se sienten defraudadas porque ven que el coach realmente no les ayudó a lograr nada. La persona que participa en el proceso de coaching obviamente no lleva todo un proceso de reflexión, etcétera. En algunas ocasiones inclusive hay personas que se sienten incómodas o agredidas por lo que la otra persona está haciendo. Y al final, bueno, pues se desacredita obviamente la profesión, porque entonces, pues si yo pienso que todos los coaches son iguales. Por otro lado, dejo un daño en la organización, porque entonces vacuno a la empresa para cualquier otro proceso, para el coaching sin duda alguna, pero para cualquier otro proceso, y entonces cierro las fuentes de trabajo
para coaches, para consultores, etcétera, porque dicen, ay, pero qué barbaridad, ¿cómo vamos a contratar a otra persona que venga así como esta que llegó? Pero también podemos afectar directamente a los individuos. Entonces, es muy importante, ICF pide que para sus miembros, las personas que se afilian como miembros, que no tienen credencial, sino que se afilian simplemente, tengan como mínimo 60 horas de coaching comprobable, de manera que podamos tener la certeza de que por lo menos durante 60 horas estudiaron coaching, hubo alguien que les explicó qué era el coaching y cómo se realiza el proceso. Adicionalmente, cuando los coaches se van a credencializar, si estuvieron en un programa acreditado por ICF, dentro de ese programa realizan toda una serie de prácticas que son necesarias en la formación, grabaciones, etcétera, y presentan su examen teórico y tienen que demostrar para la credencial ACC, que es la que menos horas pide, se tienen que demostrar 100 horas de práctica profesionales con empresas o con individuos que puedan acreditar, porque se les habla para preguntarles, que puedan acreditar que efectivamente nosotros realizamos 100 horas de coaching profesional. En el caso de PCC, que es la siguiente credencial, se requieren 500 horas de práctica, y en el caso de MCC, que es el máster, se requieren 2.500 horas de práctica. Aparte de demostrar el manejo de las 11 competencias, se demuestran en grabaciones y se demuestran en exámenes teóricos. Entonces, lo que garantiza si las empresas contratan coaches afiliados a ICF y más aún si contratan coaches credencializados por ICF, es que se tiene un estándar a nivel internacional que garantiza que el proceso se va a hacer profesionalmente, con todo el cuidado para la persona, con todo el cuidado para la empresa, y que efectivamente es un proceso que va a dar resultados y no únicamente llegar a platicar con alguien. Cuando estoy en procesos de coaching, siempre le digo a mis clientes, la diferencia entre coaching e ir a tomar un café es que el coaching tiene un objetivo y buscamos una reflexión. Ir a tomar café, pues es eso, ir a platicar simplemente, pero sin un objetivo y no necesariamente con la búsqueda de una reflexión. Muchas veces es simplemente con querer conversar de algún tema y punto. Entonces, esta es la diferencia, el grado de profesionalismo y de conocimiento de lo que hace un coach con credencial es mucho más alto y garantiza que el servicio que va a brindar es un servicio de calidad y avalado por estándares a nivel internacional. No sé si respondí a tu pregunta, Andrea. Si quedó alguna duda, me dices. Si me extendí demasiado también, no hay problema. Claro que sí, Andrea, por supuesto, me presento. Qué linda. Bueno, viene mi nombre al principio de la presentación, pero con gusto, claro que sí. Yo soy Ivonne Lorena Mijares. Tengo mi empresa, se llama Código Talento Competitivo, que es la que patrocina la sesión de hoy del Coaching Week. Y aparte pertenezco a la directiva de ICF. Hace 2 años fui directora de comunicación y de educación. El año pasado estuve dirigiendo un convenio que tenemos con consultores de imagen, y este año soy directora de calidad de ICF y veremos el próximo año que nos toca. Soy coach con credencial ACC, licenciada en Administración de Empresas con maestría en Desarrollo Organizacional. ¿Suficiente presentación o alguien más necesita que diga algo adicional? Con gusto. Muchísimas gracias. Estoy en el DF, así es, y coacheo también de forma virtual. Coacheo de manera presencial, virtual. Claro que sí, saludos hasta Mérida. Por supuesto. Muchísimos saludos a los que nos están viendo en Mérida, de verdad. Les agradezco muchísimo que estén en esta hora con nosotros y que compartan el Coaching Week. Hay muchísimas cosas que van a poder aprender a nivel nacional e internacional. Así que les agradezco mucho y claro, les mando saludos y besos a todos los que están en Mérida. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y bueno, son las 8:01. No sé si haya alguna otra duda o pregunta. Si no fuera así, damos por terminado esta conferencia.
A ver, sí, Ana, dame un segundo, te voy a habilitar el micrófono. Permíteme un momentito. Listo, Ana. Si habilitas tu micrófono, tú puedes hablar. Adelante. Si Ana no te escucho, ¿podrías hablar? Si Ana, no te escucho. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? Porque no te escuchamos. O podrías escribir en el chat y yo lo voy leyendo, no te preocupes. A ver. A ver, si gustas escribirlo en el chat, Ana, yo aquí lo leo. Muchísimas gracias, Andrea. Si gustas escribirnos, yo aquí lo leo, Ana, no te preocupes. Así como estoy leyendo lo de Andrea, lo que gustes escribir y yo... Hola, Ana. Listo, aquí estamos. ¿Puedo ayudarte en algo, Ana? Ah, no te preocupes, Ana, no hay ningún problema. Generalmente en ICF tenemos esta plataforma, así que ya estás viendo cómo, para que en cualquier otra conferencia o programa en el que puedas entrar, ya por lo menos ya sabes escribir en el chat. Ya eso es un adelanto. A ver, dime, ¿cuál es tu duda? Obviamente Ana está escribiendo. No sé si mientras tanto alguien más tenga otra duda. Puede ir escribiendo también o levantando su mano. A ver, ¿en sesiones individuales recomiendas los contratos? Sí, los recomiendo siempre. Hay quien voltea y se me queda viendo con cara de, pero estás loca, lo sé. Yo los recomiendo. Sí, hablo de organizaciones y sé que también existe coach de vida, lo sé. Mira, yo recomiendo que haya un contrato por básico que sea, por elemental que sea, yo te recomiendo que haya un contrato. Es importante porque esto hace que el tema tenga más formalidad para la otra persona, sobre todo, a lo mejor para ti hay total formalidad y no tienes ningún problema, tú no necesitas algo escrito, pero esto permite que haya más formalidad para la persona que está trabajando como cliente, bueno, más bien que está contigo como cliente trabajando el proceso de coaching, pero también te puede respaldar en el caso de una demanda. En México no son comunes las demandas o hasta este momento no son comunes, pero quiero decirte que en Estados Unidos sí son comunes las demandas en cuanto a los servicios, no porque el coach lo haga bien o mal, sino porque algunas leyes, a veces porque lo señalan o porque tienen vacíos, permiten obviamente la demanda por servicios profesionales, por incumplimiento del servicio profesional de coaching en determinado momento. Entonces, mi recomendación es sí, ten un contrato, por más básico que sea, en el cual tú puedas establecer determinados criterios con tu cliente que queden claros para el cliente y que obviamente ese documento pues tenga toda la formalidad necesaria para que en caso de que hubiese algún contratiempo, tú tienes ese documento como soporte. Yo lo recomiendo. Quiero decirte que no solo sucede el tema de tu pregunta en el caso individual. Muchísimas personas en las organizaciones, muchos coaches no hacen contrato en las organizaciones. Cuando yo les he comentado el tema de contrato, dicen, ¿contrato? No, pero si yo llego y hablo con el de recursos humanos y se acabó. Mi recomendación es, sí, tengan contrato siempre, siempre. ICF en su página te ofrece algunas muestras de contrato. Puedes tomar de ahí unos ejemplos. Si tienes el libro de competencias de coaching de Damián Goldbart, también trae un formato de contrato.
Pero si no, yo te aconsejo que consigas la asesoría de un abogado que te permita hacer sobre algo que tú ya lleves hecho, hacer algunas adecuaciones y que te funcione como un contrato que pueda dar certeza al cliente, pero también te pueda proteger en el caso de que pudiese existir alguna demanda. En México no las hay, pero en Estados Unidos sí se generan y sí son pues un tema, no voy a decir que de todos los días, pero sí pueden ser un tema recurrente. Ese es mi consejo, Ana. No sé que si quedó resuelta tu duda. Muchísimas gracias, Ana. Te agradezco mucho. Agradezco mucho tu comentario. El día de mañana voy a tener otra conferencia a las 7:30. Los invito cordialmente. Hay muchos otros eventos. Pueden participar y también tendré una conferencia en Coparmex, Ciudad de México, a las 4 de la tarde. También están invitados. Entonces, los que estén mañana conmigo, pues les agradezco mucho su presencia. Independientemente, les reitero, por favor visiten nuestra página y la página de ICEF a nivel internacional. Hay muchos eventos virtuales en los que pueden participar y conocer más sobre coaching. Si no hay alguna otra pregunta, agradezco en verdad las felicitaciones que me han dado por el chat. Les agradezco mucho a todos su participación y bienvenidos a la Semana Internacional de Coaching. Síganla disfrutando, por favor. Les agradezco mucho su presencia y quedo a sus órdenes. Muy buenas noches a todos.